En este bloque nos trasladamos hasta la posada del Kenti en Icho Cruz. Ya los voy a ir a visitar, los estoy extrañando. La verdad que es un placer poder estar y compartir en este lugar maravilloso, una de las instituciones de salud más importantes y referentes de Latinoamérica, con un equipo profesional y humano de 10, realmente son todos excelentes. Tal es el caso de la profesional que les voy a presentar, la doctora Gabriela Tórtolo, especialista en síndrome metabólico. ¿Ustedes conocen de qué hablamos cuando hablamos de síndrome metabólico? Del ciclo circadiano, de nuestro metabolismo, lo importante que es a la hora de nuestro cuerpo y nuestra salud estar en condiciones. Esto nos decía. Gracias por invitarme siempre a hacer notas y por la información, que es fundamental, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de síndrome metabólico? ¡Wow! La definición pura es cuando se juntan en un individuo múltiples patologías y factores de riesgo y lo pueden llevar a padecer patologías más graves, como ser metabólicas, diabetes por ejemplo, cerebrovasculares, ACV o infartos. Esa sería la definición. ¿Cuáles serían las patologías que tendríamos que tener cuidado, no miedo? Todas son reversibles, con tratamiento, sin tratamiento, todas son reversibles. La obesidad. Y no hablamos de muchos kilos, hablamos de 10 kilos por lo menos, ya no hablamos de índice de masa corporal, nada. Ocupados, localizados en la parte central del cuerpo, en la parte del abdomen. Esa grasa es visceral, esa grasa es metabólicamente activa, esa grasa es la capaz de producir patologías. Entonces, primero y principal, obesidad. Segundo, que se sume hipertensión arterial. Tercero, que se sumen trastornos en el sueño por apneas nocturnas, dificultad para respirar. Cuarto, que se sume una insulinoresistencia, como se decía antes, una prediabetes, que el páncreas esté exigido para poder gastar esa grasa que está acumulada ahí. Un trastorno tiroideo, una homocisteína que puede ser familiar, pero en este caso es provocada por la grasa, una microalbuminuria que es una alteración renal provocada por la grasa, y la esteatosis hepática, que es la grasa en el hígado. Esas serían las patologías que, sumada a una genética, por ejemplo, a una alteración, activación genética, no solamente porque todos tenemos los genes de la obesidad, pero no todos los tenemos activados. ¿Con qué se activan? Con un estrés severo, por ejemplo. Entonces, la genética, la actividad física, que sería un factor de riesgo que nos podemos sacar de encima. Sería fabuloso tener un factor de riesgo menos. El envejecimiento, que todos envejecemos, pero tenemos que tratar de envejecer sanos. Bonitos, por supuesto, hagámonos todo lo que podamos para envejecer bonitos, pero envejezcamos sanos porque lo que está adentro se ve reflejado afuera, ¿sí? Y la obesidad, por supuesto, que puede ser genética. Los genes que tenemos, que por eso se hacen estudios genéticos, muchas personas, de cáncer, de enfermedades autoinmunes, incluso de obesidad, una vez que se activaron, no se pueden desactivar. Son genes que los engañamos, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer sí, uno dice sí se cura de cáncer, pero se curó porque hizo prevención. Las mujeres, por ejemplo, no nos morimos más de cáncer de cuello de útero. ¿Por qué? Porque vamos a los chequeos anuales, de cáncer de mama, pocas muertes, porque vamos a los chequeos anuales, o sea, eso es prevención fundamental, ¿sí? Pero si a alguien le sucede un episodio de estrés severo en la vida que no puede superarlo, eso puede activar uno de estos genes tantos que tenemos inactivos, guardaditos de reserva en el organismo. Cuando se activan, la única forma es engañarlos. Algunos con medicación o tratamiento preventivo, como te dije, las autoinmunes y el cáncer, y en el caso de la obesidad es engañarlo. Un gen que se activó por sufrimiento, porque esos genes vienen de la prehistoria, el hombre prehistórico que sufrió y terminó activando un gen que se llama thrifty gene o gen ahorrador, que ese gen es el que guarda grasa, aunque tengamos de más. La función del tipito es guardar grasa.
¿Por qué? Porque no sabe cuándo vamos a volver a comer. Él cree que seguimos en la prehistoria y nosotros comemos todo el día si podemos. Entonces él guarda grasa. Cuanto más comemos, más grasa guarda. Entonces, la única forma es engañarlo. Algo que se activó con sufrimiento, la única forma de engañarlo es con placer. Entonces las dietas restrictivas, los ayunos prolongados, todo lo que provoque algún tipo de sufrimiento a nivel cerebral va a hacer que ese gen se reactive, se reactive, se reactive. ¿Podemos bajar de peso? Muchas veces cuando es sufrimiento es pérdida de masa muscular y no de grasa. Entonces adelgazamos, guarda, ese adelgazamiento no es bueno, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos un gen activado, ya suponemos, porque algo nos pasó en la vida, sumado a que eso nos llevó a tener ansiedad, depresión, un montón de patologías que aumentó nuestra ansiedad y la canalizamos por la ingesta, por lo pronto engordamos, ahí se lo puede engañar. Por eso hay centros, como por ejemplo la Posada del Kenti, donde se hace un trabajo en equipo, donde trabajamos interdisciplinariamente y multidisciplinariamente para que el paciente, el huésped logre crear buenos hábitos de alimentación sin sufrir, que le dé placer comer, pero que aprenda a comer sano, que le dé placer hacer actividad física que le guste y no sufrir, nada de sufrimiento, todo puro placer. Acá siempre tratamos de que la persona disfrute, de que aproveche el paisaje de las sierras, el ambiente natural, pero dentro de un contexto médico totalmente guiado y controlado. Hay dos cosas que siempre tratamos de marcar, que todo lo que uno haga acá sea preventivo en cuanto a los procesos de salud, y el otro punto sumamente importante es el disfrute, que uno venga a la posada y haga un tratamiento, pero dejar de lado los pensamientos como no, si voy a hacer una dieta, voy a comer poco, voy a pasar hambre. Recomiendo yo la Posada del Kenti porque es un lugar de salud, de relax, de disfrute y todo una experiencia de más de 20 años en los tratamientos de salud. Acá enseñamos a vivir mejor para que el paciente pueda volver a su vida diaria pensando y viviendo de otra manera.